Me han sacado esto directo de la cocina para evitar la contaminación cruzada y a Mireia también le han dado pan sin lactosa, sin gluten y sin nada. Así que todos a salvo. Estos dos aquí aguantando el tirón. Y nosotros con todo. Sí. Todos a gluten. Todo, venga, dale. Vale, pues ya estamos listos para salir, hemos cargado gasoil, como veis nos hemos pegado un desayuno delicioso y ahora vamos hacia el puerto, que ahí vamos a empezar a hacer papeles y ahora os cuento cómo organizamos todo para poder entrar en el barco y luego también para entrar a Marruecos, que esto es lo más importante, a ver si no tenemos problemas en la aduana y podemos pasar rápido y luego 5 horitas y media de carretera marroquí hasta llegar a Midelt, que probablemente os preguntaréis por qué no dormimos allí llegando tan tarde. A ver, cuando digo allí me refiero a Nador. ¿A por qué no dormimos en Nador llegando tan tarde, que solemos llegar entre las 8 y las 9 de la noche, en vez de conducir durante 5 horas de noche por Marruecos hasta llegar a Midelt, llegando rotos, cansados y empezando ya agotados el día siguiente? En fin, sigamos. Nosotros también nos lo preguntamos cada vez que bajamos allí y esta es la sexta vez que lo hacemos así. No sé, es lo que hay. En fin, os voy contando y espero que vaya todo rodado. Pues ya hemos hecho todos los papeles para entrar en el barco, que básicamente ha sido ir a entregar los pasaportes y que nos dieran los billetes. Y ahora tengo aquí a la cocinera preparando la comida, que nosotros evidentemente no podemos comer nada dentro y tenemos que subir quizá un poco más preparado que el resto de gente. Cariño. Los bocadillos para comer. ¿Comer dónde? En el barco. ¿Y de qué los haces? Pues mira, haremos de jamón, Sí. porque podemos comer los dos, no tiene ni gluten ni lactosa, y patatas con hummus, ¿no? Algunas. Muy bien. Que estos los podemos comer. ¿Y de cena? Bikinis con queso sin lactosa. Vale, primero de todo, dejadme que haga una pequeña aclaración, porque cuando Mireia dice bikinis, se refiere a los mixtos, porque creo que es en Cataluña que se llaman así, no sé por qué, y eso no viene al caso tampoco. Pero bueno, eso punto 1. Y punto 2, lo del queso sin lactosa no es del todo preciso, porque el queso sin lactosa es lo que yo puedo comer, que es queso hecho con leche sin lactosa. Pero Mireia no puede comer la proteína de la leche porque es alérgica, con lo cual come queso vegano. Y eso, bueno, digamos que es un queso un poco especialito. Ya veréis la cara que pongo cuando lo pruebo. Sigamos. Pan sin lactosa, pan sin gluten y sin lactosa, y jamón. Muy bien. Estamos en el barco 8 horitas y luego aduana y a conducir. Mirad cuántos todoterrenos hay. Qué pasada. Vale, pues ahora estamos yendo de Almería hasta Nador, que es otro continente, otro país fuera de la Unión Europea, etc. Con lo cual, aquí hay que hacer pues papeles para tanto hacer el check-in
tuyo como persona como el check-in del coche. Vale, esto se divide, digamos, en dos pasos, uno en el puerto y otro dentro del barco. Vayamos por partes. En el puerto, básicamente, ya has hecho la reserva del ferry vía internet, con lo cual has dado ya datos del coche, y cuando vas a sacar los billetes tienes que llevar el pasaporte, los papeles del coche y el comprobante de la reserva, ¿vale? Ahí te van a dar un papel que va a decir el destino al que vas, que lo vas a poner en el parabrisas, junto con los billetes tuyos y del coche y de los acompañantes en caso de que los lleves. Hasta aquí, súper fácil. Luego pasas el control de pasaporte, los técnicos del puerto te dicen hacia dónde tienes que ir basándose en el papel que tú tienes en el parabrisas y subes al barco. Importantísimo al subir al barco, tienes que llevarte los papeles del coche arriba porque si no, no vas a poder bajar durante el trayecto, con lo cual vas a tener que hacer todo el papeleo en la aduana de Nador en este caso. Yo no os lo recomiendo porque ahí vas a tardar muchísimo más y, bueno, quizá es un poco más engorroso porque los agentes de aduana estarán más pendientes de inspeccionar coches que de tener que hacer tus papeles. Pero esto es solo una suposición. Bueno, una vez dentro del barco, yo os recomiendo que vayáis directo a hacer cola en lo que serían las dos puertas que hay, que una es de la policía de aduanas para hacer el control de pasaporte de personas y otra es la siguiente puerta en este caso, donde haríais los papeles del coche, ¿vale? En el primero, simplemente hay que rellenar este papel que os enseño ahora en pantalla y aquí ponéis toda la información, el destino al que vais, etc. Si vais a distintos destinos, yo al menos pongo el primer hotel, ¿vale? Y luego cuando entregas este papel rellenado, con lo cual es importante también que os llevéis un boli, pues el agente que os inspeccione el pasaporte y os va a entrar digitalmente, os va a hacer una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Y luego en la siguiente puerta, con los papeles del coche, normalmente el permiso de circulación y vuestro pasaporte ya registrado en el paso previo, pues van a haceros el carnet de entrada del coche. ¿Y por qué digo carnet de entrada? Pues digo carnet de entrada porque te acaban dando una tarjetita que... Os pido disculpas porque no fotografié, pero básicamente es una tarjeta tamaño tarjeta de visita que tiene un código QR y los datos principales del coche y del propietario, ¿vale? Esta es una tarjeta que no podéis perder porque os va a servir para entrar pasando la aduana y también para salir del país cuando volváis a embarcar para volver a España o al destino que vayáis, ¿de acuerdo? Esto es como hacen ahora el registro de entrada y salida. Y creo que eso es todo. Ah, no, importante. Os recomiendo que lo hagáis al principio, al salir del barco esto, porque en otras ocasiones lo que ha pasado es que el mismo agente se ha quedado sin cobertura en el dispositivo que utilizan para rellenar todos los datos y hacer los registros de entrada y, bueno, luego hemos tenido que ir cuando ya estábamos cerca de Nador que volvían a tener ya cobertura. Con lo cual, a modo de recomendación, mejor hacerlo al principio, ya te olvidas. Y así no te preocupas luego de que si tienes que desembarcar, que ya llegas, etcétera, y todavía no tienes los papeles hechos. Ahora sí, sigamos. Y ahora vamos a comer un poco y luego a descansar en el camarote. El menú. Bueno, no tiene mala pinta. Ya decía yo que faltaba una mandarina. Vamos llegando, pues vamos a cocinar algo, que si no aquí luego nos toca pasar hambre por la ruta. Unos bikinis. Tenemos a Santi luchando con la bikinera. Bikinera 1, Santi 0. De momento. Solo falta que salga humo y esto vaya. Supongo que ya está hecho. Salud. Ya estamos llegando, tú. Pues a comer. Que me quemo. Este queso
vaso de hierbas. ¿Qué? Bueno, te lo dije. Bueno, ya estamos en Nador, nos han sacado del camarote de manera muy rápida y sin esperarlo. Creíamos que teníamos una hora más, pero hemos tenido tiempo de comer algo caliente, unos bikinis. Y nada, a ver si podemos pasar la aduana rápido. Y como tenemos 5 horas y media, pues no vamos a hacer muchos vídeos, pero mañana os enseñamos un poco Midelt, el Hotel Tadart y lo que nos dé tiempo, porque también tenemos una ruta de unos 300-350 kilómetros hasta Merzouga y va a ser un día intensito y habiendo dormido poco. Pero nada, os vamos contando que ya estamos en Marruecos y ahora tampoco os lo podremos enseñar, pero vamos a ir disfrutando de unos cielos estrellados muy bonitos también. A ver si en Merzouga podemos hacer algún vídeo o alguna foto chula para poder compartir. Venga, que el viaje empieza ahora. Anda, mira, estos son los que nos bajaron a Túnez. Bueno, y nosotros habíamos tenido muchísima suerte pasando la frontera porque en la aduana no nos pararon. No sé si es que se confundieron, nos vieron con cara de buenos chicos o qué, pero nos indicaron que siguiéramos el camino y saliéramos de la aduana. Así que paramos aquí, todavía dentro de la aduana, porque teníamos que esperar a Carlas y a Aurea, que ya saliendo de la frontera íbamos directo a conducir hacia Midelt. Y la verdad es que alucinamos de lo tranquila que estaba la ciudad, porque es que no había nadie, no había casi gente fuera de la frontera. En las puertas normalmente antes estaba lleno de chicos que te pedían ayuda, que querían subirse al coche, etc. Y es que no había tráfico esta vez. Era como estar en un país totalmente distinto. Sigamos. ¿Estás peinada? ¿Sí? Me peinas un poco a mí, por favor. Bueno, estamos aquí, hemos hecho 100 y pico de kilómetros, hemos parado a comer un poco, que aunque hemos comido el bikini en el barco, Carlas y Aurea tampoco han podido comer mucho porque no habían subido comida y aunque tenían un bocadillo no se lo han comido tampoco. Y bueno, vamos a comer nada, algo rápido y vamos a tirar porque además estamos flipando. Marruecos ha cambiado un montón, ni había jaleo en Nador saliendo y en los últimos años era caótico total. Las carreteras están súper bien, además hoy vamos por la autopista y nada, que es como otro país de momento. A ver si más al sur, cuando lleguemos, lo volvemos a vivir como era antes, porque la verdad es que lo echo un poco de menos. Y ella tampoco ha podido conocerlo como se lo había explicado, era en plan, ¿es un mentiroso? Pues no. Pero bueno, ahora a comer un poquito y nos quedan todavía 350 kilómetros que espero que pasen rápido. Os vamos contando. Las 3:30 de la noche, al fin hemos llegado al Hotel Tadart. Estamos hechos polvo y mañana a las 8:15, 8:30 tenemos que estar abajo para desayunar, para hacer el primer tramo de la ruta hacia Merzouga. En fin, hasta mañana.